Resumen de Mateo 7. Idea central. Jesús enseña cómo debe vivir alguien que pertenece al reino, con humildad, discernimiento, confianza en Dios, amor hacia los demás y obediencia verdadera. Secciones principales. No juzgar. Mateo 7 2.15. Jesús prohíbe el juicio hipócrita, no el discernimiento. La imagen del tronco en tu ojo muestra que debemos examinar primero nuestras propias fallas antes de corregir a otros. Discernir lo santo. Mateo 7 2.6. Lo santo y las perlas representan verdades espirituales valiosas. Jesús enseña que no deben entregarse a quienes las rechazan con hostilidad. Pedir, buscar y llamar. Mateo 7 2.7-11. Jesús revela el corazón del Padre. Dios da buenas cosas a quienes piden con confianza. La insistencia pedir, buscar, llamar muestra una vida de oración persistente. La regla de oro. Mateo 7:12. Haz a los demás como quieres que te hagan. Jesús resume toda la ley y los profetas en un principio de amor activo. La puerta estrecha. Mateo 7:13-14. Hay dos caminos, ancho, fácil, popular, pero lleva a destrucción. Estrecho, difícil, poco transitado, pero lleva a vida. Falsos profetas. Mateo 7:15-20. Se identifican por su fruto, no por su apariencia o palabras. El carácter y la enseñanza revelan si son verdaderos o engañadores. Nunca os conocí. Mateo 7:21-23. No basta decir Señor, Señor ni hacer obras religiosas. La verdadera entrada al reino requiere hacer la voluntad del Padre y tener relación genuina con Jesús. Ahora escuchemos la lectura de Mateo capítulo 7 y Lucas 6. Capítulo 7. Dejen de juzgar, para que no sean juzgados. Porque así como juzguen a otros, serán juzgados ustedes, y la medida que usen con otros, es la que usarán con ustedes. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en su ojo, pero no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Y cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, si resulta que tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Primero sácate la viga de tu ojo, y entonces verás claramente cómo sacar la paja del ojo de tu hermano. No les den cosas santas a los perros. Tampoco echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. Sigan pidiendo y se les dará. Sigan buscando y encontrarán. Sigan tocando a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y todo el que busca encuentra, y a todo el que toca a la puerta se le abrirá. Si su hijo les pide pan, ¿quién de ustedes le da una piedra? Y si les pide un pescado, ¿verdad que no le dan una serpiente? Por lo tanto, si ustedes, aunque son malos, saben darles buenos regalos a sus hijos, con mucha más razón su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a quienes se las piden. Por eso, hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en eso se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta. Mientras que angosta es la puerta, y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Cuidado con los profetas falsos, que se les acercan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces. Los reconocerán por sus frutos. Nunca se recogen uvas de los espinos, ni higos de los cardos, ¿verdad? Igualmente, un árbol bueno da frutos buenos, pero un árbol podrido da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol podrido no puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da frutos buenos, se corta y se echa al fuego. Así que a esos hombres los reconocerán por sus frutos. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les diré, yo a ustedes nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan la ley.
Por lo tanto, todo el que escuche lo que he dicho y lo haga, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron las aguas, los vientos soplaron con fuerza y golpearon contra aquella casa. Pero la casa no se vino abajo, porque tenía los cimientos en la roca. En cambio, todo el que escuche lo que he dicho pero no lo haga, será como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron las aguas, los vientos soplaron con fuerza y sacudieron aquella casa, y la casa se vino abajo. Fue tremenda su caída. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes estaban impactadas con su manera de enseñar, porque les enseñaba como una persona con autoridad, y no como sus escribas. Capítulo 6. Ahora bien, cierto sábado, Jesús cruzaba los campos de cereales, y sus discípulos estaban arrancando algunas espigas, frotándolas con las manos y comiéndose los granos. Por eso algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué están haciendo lo que no está permitido en sábado? Pero Jesús les contestó: ¿Es que nunca han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres tuvieron hambre? ¿Acaso no entró en la casa de Dios, recibió los panes de la presentación, comió de ellos y los compartió con sus hombres? Y eso no le está permitido a nadie, solo pueden comerlos los sacerdotes. Entonces les dijo: El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos no le quitaban los ojos de encima a Jesús para ver si curaba en sábado, y así encontrar un motivo para acusarlo. Pero él, como conocía sus razonamientos, le pidió al hombre que tenía la mano paralizada: Levántate y párate aquí en el centro. Él se levantó y se quedó de pie allí. Entonces Jesús les dijo: Les pregunto algo. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirar a todos los que estaban a su alrededor, le dijo al hombre: Extiende la mano. Cuando lo hizo, la mano se le recuperó. Pero ellos, muertos de rabia, se pusieron a hablar entre ellos de lo que podrían hacerle a Jesús. Uno de esos días, él se fue a la montaña a orar, y estuvo toda la noche orándole a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón, al que llaman el entusiasta, Judas hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que se volvió traidor. Luego bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un gran número de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Habían venido para oírlo y para ser curados de sus enfermedades. Hasta los que estaban atormentados por espíritus malignos quedaban curados. Y toda la multitud intentaba tocarlo porque de él salió un poder que los curaba a todos. Entonces él levantó la vista, miró a sus discípulos y dijo: Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios es suyo. Felices ustedes los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los margine, los insulte y desprestigie su nombre. Estén felices cuando eso suceda y salten de alegría, porque miren, su recompensa es grande en el cielo, porque eso es lo mismo que los antepasados de ellos les hacían a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay cuando todos hablen bien de ustedes, porque eso es lo que los antepasados de ellos hicieron con los profetas falsos. Pero a ustedes
los que me escuchan. Les digo que amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los insultan. Al que te pegue en una mejilla, ofrécele también la otra. Y al que te quite el manto, déjale también tu túnica. A todo el que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo tuyo, no le pidas que te lo devuelva. También traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a los que los aman. Si tratan bien a los que los tratan bien, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si les prestan algo a quienes ustedes piensan que van a devolvérselo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores les prestan a otros pecadores para recibir lo mismo de vuelta. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar que se les devuelva nada. Entonces, su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hasta con los desagradecidos y malvados. Sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Además, dejen de juzgar y así nunca serán juzgados. Dejen de condenar y así nunca serán condenados. Perdonen y se les perdonará. Tengan la costumbre de dar y se les dará. Les echarán en el pliegue de su ropa una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante. Porque la medida que usen con otros es la que usarán con ustedes. Entonces les puso esta comparación. Un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Los dos se caerían en un hoyo, ¿no es cierto? El estudiante no está por encima de su maestro, pero todo el que esté perfectamente instruido será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en su ojo, pero no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja que tienes en el ojo, si tú mismo no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita. Primero sácate la viga de tu ojo, y entonces verás claramente cómo sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ningún árbol bueno da frutos podridos, y ningún árbol podrido da frutos buenos, porque a cada árbol se le conoce por su fruto. Por ejemplo, no se recogen higos de los espinos, ni se cortan uvas de las zarzas. Una persona buena saca cosas buenas del tesoro de bondad de su corazón, pero una persona mala saca cosas malas de su tesoro de maldad, porque su boca habla de lo que abunda en su corazón. Entonces, ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen las cosas que digo? Voy a mostrarles a quién se parece la persona que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Es como el hombre que, para construir una casa, cavó muy hondo y puso los cimientos en la roca. Por eso, cuando vino una inundación, el río dio con fuerza contra la casa, pero no la pudo sacudir porque estaba bien construida. Por otra parte, el que escucha mis palabras, pero no hace nada, es como el hombre que construyó una casa en la tierra, sin cimientos. El río dio fuerte contra la casa, y al instante se vino abajo. Fue tremenda la caída de aquella casa.